Ahora sí, vale. Somos INSEX, yo soy Inma, él es Nacho. Somos una pequeña cooperativa, pequeña, de 2 personas, de sexología e intervención social, ¿no? Nuestra propuesta es trabajar desde las ideas modernas de los sexos para conseguir determinados cambios sociales. Nuestro programa, la experiencia de educación sexual que venimos a presentar, se llama Convivencias 3.0, las TRIC en la promoción de la convivencia entre los sexos. Estamos ahora mismo en un espacio que se ha nombrado de prácticas y experiencias de prevención de la violencia de género y, como veréis durante nuestra presentación, nosotros hablamos poco de violencia porque creemos que es necesario poner el foco en determinados aspectos en positivo, ¿no? Como puede ser la convivencia entre los sexos. En realidad no promovemos la convivencia, que es un hecho ineludible, sino que promovemos la convivencia satisfactoria, placentera y horizontal entre los sexos. Con esta pequeña puntualización vamos a incorporar otra que tiene que ver también con el lenguaje, de lo que hemos hablado aquí mucho. Se habla de violencia, se habla de malos tratos, se habla de maltratar y se habla un poquito menos de convivencia, de buen trato y de lo que nunca se habla, porque ni siquiera aparece en el diccionario, es del verbo buen tratar. Y nosotros somos también de poner en el centro los verbos, porque los verbos son esas figuras lingüísticas que nos conducen a la acción. En 3 ámbitos. Por un lado, el asesoramiento sexológico individual y de pareja presencial y online. Por otro lado, en la formación, asesoramiento y consultoría a entidades LGTB y entidades del tercer sector, ONGs, asociaciones y demás. Y por último, en educación sexual en centros educativos, en los cuales trabajamos desde primaria, bachillerato y módulos formativos, con alumnado, con profesorado y con madres y padres. En concreto, el programa que venimos a mostraros hoy, Convivencia 3.0, se enmarca dentro de este ámbito. Además, desarrollamos un título innovador y pionero en nuestro país, que es el título de experto en sexología aplicada a la intervención social y educativa, en la cual precisamente lo que pretendemos, lo que estamos haciendo, es formar a profesorado, a maestros, a maestras, a personas profesionales de intervención social, educadoras, psicólogas, trabajadoras sociales, para que apliquen la sexología en el ámbito que trabajan. Me vais a permitir una mini cuña publicitaria. La segunda edición online empieza ahora en enero. Todavía estáis a tiempo de apuntaros si estáis interesadas. Vale, para continuar os vamos a hacer una pequeña encuesta, ¿vale? Solo una pregunta y lo vamos a hacer a mano alzada. Nos gustaría saber cuántas de vosotras y cuántos de vosotros pensáis que el sexo es algo más que genitales. ¿Podéis levantar la mano? Bueno, vaya, en realidad no me sorprende mucho. Casi todo el mundo opina y defiende que el sexo son más que los genitales. Sin embargo, estamos acostumbrados a este tipo de expresiones, ¿no? Cuando hablamos de educación afectivo-sexual, no hablamos de educación sexual. Quizá porque en el fondo sí que estamos relacionando lo sexual con los genitales o con las cosas que se hacen con los genitales y probablemente dándole de forma implícita un valor negativo, ¿no? Es algo sucio que necesitamos edulcorar con este tipo de adjetivos: afectivo, emocional, relacional, etc. Nosotros hablamos de educación sexual, educación de los sexos. Otro pequeño apunte terminológico es que incluimos el factor relacional cuando hablamos de TRIC, tecnologías de la relación, la información y la comunicación, que es algo que se viene haciendo en los últimos años y que resalta precisamente ese valor y ese componente relacional. Y es también una de las motivaciones por las que nosotros empezamos a incluir estos contenidos en los programas de educación sexual. Por un lado, para estudiar y comprender las relaciones que se dan entre los sexos en el entorno digital y, por otro lado, para mostrar los paralelismos existentes entre las relaciones digitales y las que se producen fuera del entorno digital.
Estos paralelismos que se dan dentro de tanto en las redes como en el mundo físico, los vemos en el día a día, ¿no? Y lo vemos fruto muchas veces de este sistema patriarcal, capitalista y mercantilista en el que nos lleva a la urgencia, a la inmediatez de respuesta, pero a la urgencia en todos nuestros ámbitos, que a veces pensamos en las redes, ¿no? Y aquí está en los WhatsApp esa urgencia de respuesta, pero también la tenemos en nuestro día a día, en nuestras compras, cómo va cambiando, ¿no? Cómo de repente pedimos a una gran multinacional que queremos que nos llegue nuestra compra hoy lo antes posible, en vez de igual relacionarlo de otras maneras, o los consumos seriales, ¿no? El consumismo, el patriarcado, es transversal a nuestra vida y está afectando en redes sociales, además también en esta necesidad de validación personal, que se traduce en las redes con los me gustas, con los likes, ¿no? Cuantos más tengas, mejor. De hecho, haces una publicación y si no tiene likes, pues parece que no eres nadie, ¿no? Se nos ningunea en función de cuánta validación tengamos, que afecta directamente a nuestra reputación. Nuestra reputación en redes que sube, en lo que hablábamos esta mañana también de los followers, los influencers y todas estas palabras que tenemos ahora, cuanto más tengamos, mejor. Y si no, si esa reputación no es tan alta como nos gustaría, como queremos, también genera cierta desazón. Hay que tener en cuenta que esto es construcción de identidad digital, pero que afecta también en la vida real. Hemos hablado mucho de referentes y los referentes influyen evidentemente en la construcción identitaria de quienes somos. Junto a esto que nombraba Nacho, tenemos una serie de mensajes en redes sociales, en las tecnologías de la comunicación, pero también en nuestro entorno general, ¿no? Una de ellas, y que a nosotros nos preocupa especialmente, es esta idea de independencia, ¿no? No necesitamos a nadie para ser felices ni para nada. Esto influye incluso en nuestras interacciones íntimas, en nuestras interacciones eróticas, en el sentido en el que se ha incorporado tanto el mercado en nuestras relaciones, que como el mar está lleno de peces, haciendo alusión a esa aplicación, tenemos esas interacciones, esas seducciones, como si estuviéramos en un supermercado. Estamos en la era de los amores de usar y tirar. Si algo no me gusta, por nimio que sea, lo descarto. Compro otro de lo que sea, ¿no? También las relaciones. Y esto tiene también una serie de consecuencias, como es la facilidad de desvincularse. No nos mostramos frágiles, todo lo contrario, nos mostramos redondos y autónomos y autónomas, y lo que se vuelve frágil en realidad son los vínculos. Esta conversación de chat es pues, como representativa del fenómeno este que se conoce como ghosting, que lleva casi al extremo esa facilidad de desvincularse. Tan fácil que no necesitamos ni dar una explicación, simplemente desaparecemos. Frente a estas miserias, llamamos nosotros, a estas dificultades, nosotros creemos que tenemos una serie de posibilidades. Entre ellas, pensar el sexo como un valor. Cuando hablamos de sexo, hablamos de esa configuración como hombres y como mujeres de una manera peculiar y única. Cada uno de nosotros y cada una de nosotras, con nuestros rasgos masculinos y femeninos, en una combinación irrepetible, somos únicos. Y aquí también otro pequeño apunte terminológico, porque criticamos mucho la RAE, con razón, sobre todo en lo que tiene que ver en cómo define todo lo relacionado con las mujeres o lo femenino. Con el sexo es casi peor, ¿no? Y de hecho, la palabra sexismo, que se ha utilizado mucho durante el Congreso, definida por la RAE como discriminación en razón del sexo, esa sí que la compramos, ¿no? Esa sí que se compra. Pero si nos vamos a la morfología de la palabra, ¿no? A la raíz sex y al sufijo ismo, tendría que significar algo así como partidario del sexo, ¿no? De sexus. Para nosotros sexus o sexo es esto, o esas son las consecuencias, que somos deseables y deseantes, eso es la erótica, que somos relacionales y futurizos y por eso convivenciales, y finalmente que no somos redondos, no somos absolutos y no somos independientes, sino frágiles, relativos e interdependientes. En nuestro programa, el que venimos a contaros hoy aquí, Convivencia 3.0, si bien defendemos, creemos y lo intentamos, que la educación sexual debería ser una asignatura que estuviera inserta en el currículum educativo, no que fueran talleres que hacemos como algo casi transversal,
Aún así, pues bueno, a día de hoy no es posible en todos los centros educativos, lo entendemos, y lo que proponemos es al menos 4 o 6 sesiones divididas en 3 unidades didácticas que están adaptadas a todos los cursos de primaria a bachillerato y centros formativos, con contenidos, lógicamente, pues distintos según estas unidades didácticas que están configuradas siguiendo el mapa del hecho sexual humano desarrollado y teorizado por Efigenia Mezúa, que igual no suena, pero es la persona que trajo la sexología a este país hace más de 40 años, cuando todavía estaba el franquismo aquí y que no es tan popular como creemos se merece. Estas unidades didácticas están divididas por los pares de conceptos que conforman el mapa del hecho sexual humano. La primera, sexuación y de sexualidad, habla precisamente de eso que esta mañana se ha nombrado, de esa gran frase que ya se ha nombrado varias veces de una gran filósofa, Simone de Beauvoir: no se nace mujer, se llega a serlo. Nosotros la parafraseamos un poco cambiándola de no nacemos sexuados, llegamos a serlo. El sexo no es un diagnóstico. El sexo es lo que somos. Somos sujetos sexuales, convivenciales, relacionales, únicos y repetibles. Y nos vamos construyendo en gerundio, según nuestra biografía, de nuestra peculiar manera. En tránsito, como decía esta mañana, que nos ha encantado Richard, ¿no? Nos vamos haciendo. Nos vamos construyendo como los hombres y mujeres que somos y cada momento, los chicos y chicas, los niños y las niñas, que eso afecta directamente en la sexualidad, que es cómo vivimos, cómo expresamos, cómo sentimos ese sujeto sexuado con rasgos masculinos y femeninos en su peculiar proporción que vamos siendo en cada momento. Y si esto es esa idea de sexus que os decía antes, de la que se derivaban una serie de consecuencias, lo siguientes son las consecuencias. En la unidad didáctica 2 trabajamos los grandes conceptos de erótica y amatoria. Frente a esas ideas de independencia que veíamos antes y que están tan presentes en redes sociales, y además especialmente dirigidas a las mujeres, que somos quienes tenemos que ser totalmente redondas y autónomas, en esta unidad didáctica de erótica y amatoria lo que trabajamos precisamente es la lógica de la fragilidad en las relaciones, que es en realidad el único valor y el único componente que realmente puede vincularnos de forma significativa. Y frente a esa idea de la independencia, también frente a la idea de la dependencia, de la que a veces también se habla, nosotros trabajamos la idea de la interdependencia, ¿no? Decía Yayo Herrera en alguna conferencia y en algún texto que tiene publicado que por el hecho de ser sujetos humanos, vulnerables y frágiles, todos y todas somos interdependientes. Eso es algo que hemos visto durante el confinamiento y que gracias también a los jóvenes igual hemos aprendido a usar las redes precisamente para eso. Lo trabajamos adaptado a todas las etapas y, claro, evidentemente no es lo mismo la idea de erótica y amatoria en infantil o en primaria, donde lo trabajamos a partir de esas primeras relaciones de elección recíproca, que son esos mejores amigos y mejores amigas, que luego en las adolescencias o incluso con la población adulta. La amatoria daría cuenta, si la erótica habla de los deseos, las atracciones y las seducciones, la amatoria da cuenta de qué gestos concretos realizamos con esas atracciones y seducciones, ¿no? Gestos que son totalmente diversos, ¿no? Más allá de identificar esto del sexo, de la erótica con penetraciones, cópulas y tal, dentro de cualquier encuentro amatorio entran diversidad e infinidad de gestos, ¿no? Por eso no tiene tampoco mucho sentido hablar de la primera vez como si fuera un tipo de experiencia en concreto. Y por último, la unidad didáctica 3, convivenciales y futurizos, da cuenta de estos dos grandes conceptos. El de pareja, no entendido como formato, sino como aquellas relaciones especialmente significativas con las que nos vinculamos y creamos proyectos a futuro, del tipo que sea, ¿no? Pueden ser proyectos de gestación, crianza y demás, pero puede ser también el pensarme en una cita la semana que viene o en llevar a mi chico o a mi chica a casa para que lo conozcan mi familia, ¿no? La procreación, atendiendo a su significado etimológico, tiene que ver con la capacidad de crear y todos y todas somos futurizos y creadores y creativos. Vale. Por último, para no extendernos más, vamos a comentaros un poquito los resultados de este programa que llevamos 3 años realizando y que se está realizando todavía aquí en ahora mismo en 32 centros de Andalucía, en el cual han participado más de 2.000 chicos y chicas. Hemos impartido más de 100 talleres con más de 500 horas de formación.
Todo esto, lógicamente, se hace, como hemos dicho, en una unidad mínima de unas 4 o 6 horas, pero los resultados hemos comprobado que son mucho mejor cuando no se trabaja de manera puntual, y que os voy a contar a vosotras, sino que se sigue a lo largo del curso, al menos en cada trimestre, y a ser posible en distintos años. No, aunque tenemos muy buenos resultados también de evaluación de AMPA y profesorado, sí que queríamos poner en valor, justo lo que ayer se decía aquí, de poner en valor la voz de esos chicos, esas chicas, de esos niños, esas niñas, de qué piensan. No estamos hablando, y hemos hablado, de pensamiento crítico. Igual, si empezamos a cambiar las preguntas que les hacemos a los chicos, a las chicas, a los niños, a las niñas, cambian las respuestas. Prueba de ello lo tenemos aquí en la satisfacción del alumnado, que tenemos un 4,84 sobre 5 en la media de evaluación de más de 2.000 participantes, que es precisamente su manera de manifestar que otras preguntas llevan a otras respuestas y que aún podemos cultivar el frescor de la sorpresa. Decía, y con esto acabamos, decía Virginia Johnson en los años 70, y nosotros recogemos también esa afirmación, que la mayoría de las dificultades que suceden entre los sexos son consecuencia de una deficiente educación sexual y de un sistema de valores ineficaz. Es la educación, también la sexual, con la que tenemos capacidad de transformar la sociedad, ¿no? Son las aulas, como dice el lema de este congreso, las que pueden transformar la sociedad y conseguir realmente que esa convivencia entre los sexos sea horizontal y simétrica, ¿no? Y con esto acabamos. Ahí tenéis nuestro contacto, también tenéis unos folletos por si os lo queréis llevar y nos podéis escribir para lo que queráis. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todas. Gracias. Muchas gracias, Inma y Nacho.